Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta aquí he leído. En la Biblia vemos cómo el apóstol Pablo inicialmente se oponía al Evangelio de Dios y Jesús. Un día se encontró con Jesús en el camino a Damasco y le hizo cambiar. Conocemos muy bien este proceso. Pablo solía decir, es cierto que en ese momento iba camino a Damasco, cuando me encontré a Jesús y me hizo cambiar. Sin embargo, Pablo también afirmaba en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Pablo estaba en el vientre de su madre, Dios lo eligió. Aunque no estoy seguro de cómo me conecto con Pablo, en 1962 recibí el perdón de mis pecados, pero en ese momento no entendía completamente el plan de Dios. Con el tiempo me di cuenta de que muchas cosas en mi vida fueron parte del plan de Dios. Después de que mi madre falleció, mi padre se unió al ejército y apoyó la guerra. Mi hermano ingresó al ejército. En casa de repente no teníamos a mi padre, ni mi madre, ni a mi hermano. Mis hermanas mayores tenían 15 y 13 años. Yo tenía 8 y mi hermano menor 4 años. Pasábamos mucho tiempo juntos bajo la cabeza de los niños. Aunque mi hermano finalmente regresó después de su servicio militar y mi padre regresó a casa, no teníamos a nuestra madre. A pesar de eso, pudimos llevar una vida tranquila y unida. Pasé por muchas dificultades y naturalmente, cuando tenía hambre, iba con amigos a robar frutas de huertos ajenos y hacía cosas así. A medida que asistía más a la iglesia, mi conciencia se volvía más pesada. Como no conocía bien la Biblia, simplemente oraba pidiendo perdón sin saber qué más hacer. No sabía cómo solucionar mi situación. El pastor de la iglesia me instaba al arrepentimiento, pero no importa cuánto me lamentara y me volviera atrás, había hecho demasiadas cosas malas. Un día mientras leía la Biblia, cuando encontré una descripción detallada sobre el perdón de los pecados en Levítico 4, lo cual me sorprendió mucho. Aquí está la forma de obtener el perdón de los pecados. La escritura hablaba de lo que debía hacerse cuando un sacerdote, toda la congregación de Israel, los líderes o un miembro común cometían un pecado sin darse cuenta. Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, lo que después era tan llena de gracia y hablaba el perdón de mis pecados. Levítico 16:21. Y podrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mi pecado fue trasladado a la cabeza del macho cabrío. Pensar que mis pecados fueron trasladados de manera similar a la cabeza de Jesús me llena de asombro. Cuando me di cuenta de que Jesús fue crucificado y murió por mis pecados, fue entonces cuando entendí que mis pecados fueron perdonados. Me di cuenta de que mi comprensión no fue fruto de mi sabiduría o conocimiento, sino que Dios me concedió esta sabiduría para mostrarme este hecho. Comencé a cambiar después de recibir el perdón de mis pecados. Al principio solo hablaba la verdad, pero luego empecé a mezclar con algunas mentiras. Tenía el hábito de mentir porque me resultaba fácil hablar y escuchar mentiras.
Pero en poco tiempo, aproximadamente después de 6 meses o un año, me gané la fama de ser un mentiroso empedernido. Cada vez que abría la boca, las mentiras fluían con facilidad. Y aunque intentaba dejar de mentir, no tenía éxito. Sin embargo, después de darme cuenta de que mis pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús, el Espíritu de Dios vino a mí y me guió. Cuando leía la Biblia sentía que Dios estaba trabajando en mi corazón y me condujo a convertirme en un mensajero del Evangelio. Estoy tan agradecido por el camino que Dios me abrió. Pablo, en su camino a Damasco, donde había estado oponiéndose a Jesús, se encontró con él y experimentó una transformación. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aunque no soy el apóstol Pablo, después que era joven, Dios me eligió para ser un mensajero del Evangelio y pude sentirlo al tratar la Biblia. Cuando reflexiono sobre los días en que cometía robos y pecados, Dios me conocía, me veía y esperaba por mí. Entonces, cuando sufría las consecuencias de mis pecados, como la culpa y el temor al infierno, el sacrificio de la sangre de Jesucristo me permitió liberarme del pecado al darme cuenta de que mis pecados fueron completamente lavados. Todo esto es posible gracias a la gracia y la misericordia de Dios. Y llegué a comprender la bendición que Dios me otorgó. Después de eso, cuando serví al Señor me di cuenta de que todo esto no fue por mí, sino por la gracia de Dios. No fue por mí, sino por Dios. Durante ese tiempo mi corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Aunque con los años mis cabellos se han vuelto blancos y me he convertido en un anciano. Aunque a mi edad en cualquier lugar que vaya recibo el trato de un anciano. Cuando era muy joven nadie me hablaba de estas cosas, pero al leer la Biblia, Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así como mis pecados fueron perdonados cuando enviaron a la cabeza del macho cabrío, Jesús vino como el Cordero de Dios. Mis pecados fueron transferidos a Él. Aunque esto ocurrió antes de que yo naciera, después de darme cuenta de que Jesús fue crucificado antes de mi nacimiento para perdonar eternamente mis pecados, mi vida comenzó a cambiar de manera asombrosa. Antes mis deseos y pensamientos me gobernaban, pero claramente pude sentir el poder de Jesús gobernándome. Por eso, he pasado muchos años predicando el Evangelio. Ahora, siendo anciano, recibo tratamiento de anciano en todas partes, pero aún puedo predicar en la iglesia de Misión Buenas Nuevas, ya que no tenemos una jubilación obligatoria. Nadie me impide predicar en este momento. Sin embargo, tengo mucha curiosidad y me pregunto cómo Dios me guiará cuando deje de predicar por mi envejecimiento. Toda mi vida, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén de los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Según la voluntad de Dios, el apóstol Pablo fue llamado y comisionado para hacer la obra de Dios como lo relata la Biblia. Comparado con el apóstol Pablo, yo no soy nada, pero también fui llamado por la misma gracia. Convertirme en un pastor y un mensajero del Evangelio fue algo inimaginable, pero Dios estuvo conmigo a lo largo de los años que pasé en el ministerio. Estoy agradecido por la asistencia que Dios en el futuro, cuando viaje a su reino, Pablo, a pesar de oponerse a Jesús antes, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios tenía un plan para Pablo,
lo siguió y recibió un cambio en su viaje a Damasco. Le agradezco a Dios por haberme tenido un plan, incluso para alguien como yo. Me salvó y me ayudó. Cada uno de ustedes, delante del Señor Jesús, ha recibido perdón por sus pecados y ha renacido convirtiéndose en un pueblo santo que sirve a Dios. Esto es parte del plan que Dios ha tenido. Todo el tiempo, día tras día, vemos a nuestros hermanos recibiendo la salvación y a nuestras hermanas renacen. Es realmente asombroso. Todos nosotros damos gracias y glorificamos a nuestro Padre Dios, que ha tenido este plan maravilloso para nosotros y nos utiliza. Aunque ahora soy un anciano que recibe un trato de anciano en todas partes, mi corazón aún está lleno de juventud. Agradezco que todavía tengo la capacidad de compartir la palabra a pesar de mi edad avanzada. Y cuando pienso en el glorioso momento en que estaré delante del Señor, estoy lleno de gratitud y soy bendito. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Doy gracias a Dios que me envió su Espíritu en mi corazón, dándome un corazón nuevo y un deseo de servirle como nunca antes. Agradezco a Dios por obrar en los corazones de aquellos que escuchan el Evangelio mientras les predico. La gloria sea para Dios, quien fortalece la fe de quienes creen en Jesús, para que juntos avancemos hacia el Evangelio. Cuando pienso en aquellos que escucharon el Evangelio en el pasado, cada uno es tan precioso y agradecido en mi memoria. Espero que muchos reciban la salvación y el cambio a medida que estas obras continúen en el futuro. Cuando realicemos la gran campaña evangélica en el estadio Hill en octubre, espero que muchas personas escuchen el Evangelio y obtengan el perdón de los pecados conforme a la voluntad de Dios, y juntos podamos avanzar hacia su glorioso reino. Te agradecemos y glorificamos delante de ti, Padre Celestial, que obra en nuestras vidas. Gracias.